Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Gracias. Buen día, buen día. ¿Me escuchan bien? Tenemos ahora, ¿no? ¿O todavía están en receso? A ver. Ya estamos. Buen día, profesora. Sí, ya nos toca. Sí, ya no está, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, a ver, chicos, vamos entonces a iniciar. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Todo bien? Semana número 5. Vamos a continuar con la última parte de nomenclatura, que es lo que nos estaba faltando, nomenclatura inorgánica 2, y continuar con estequiometría, ¿ya? Igual vamos a recordar un poco sobre los temas que hemos visto, los puntos importantes de estequiometría de la semana anterior, ¿no? Y hoy día vamos a ver ya lo que son cálculos, relaciones estequiométricas que corresponden a esta semana. Muy bien. Estos fueron los grupos que hemos estudiado la semana anterior, las funciones oxigenadas y los compuestos hidrogenados, ¿cierto? Ya este diagrama deben estar en su cabecita. Hemos llegado a estudiar hasta la formación de una sal oxisal, que son aquellos compuestos que tienen el oxígeno presente, y una sal aloidea, que son aquellos que no tienen oxígeno porque estas derivan de las hidrogenadas, ¿no? Hoy día solamente es para complementar, chicos, algunas sales, ¿no? Tipos de sales. Ya ustedes saben identificar si la sal es ácida, si la sal es básica, perdón, si la sal es oxisal, si la sal es eh, sal oxisal y sal aloidea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, si una sal queda uno o más hidrógenos, ay, mi lapicito está medio lento. Espérense, a ver. Todavía está lentito. Ah, ahora sí, ya. Entonces, el tener el hidrógeno presente en una sal le va a dar una característica. Y en este caso, recuerden que este protón de hidrógeno, ¿no? Va a dar un comportamiento ácido a esa sal, ¿no? Aquí tenemos la forma, por ejemplo, de un ácido, ¿no? ¿Se acuerdan aquí? El H, el metal, el Z, que puede ser un no metal, y el oxígeno, ¿no? Que va a ser un anión, como están viendo aquí. Estos derivan de los ácidos, ¿se acuerdan? A ver, para que recuerden, ¿se acuerdan el nombre de esta sustancia? ¿Ya lo ubican? ¿Ya lo conocen? ¿Cómo se llama ese H2SO4? ¿Qué función es, chicos? A ver, si es un óxido, es un hidróxido, es un ácido. ¿Qué es ese H2SO4? Están con sueño, mis chicos, todavía no han despertado, creo, o no se acuerdan. Si no se acuerdan, entonces no, todo lo que voy a explicar no tiene sentido, pues, ¿no? Porque ustedes tienen que recordar lo que hemos visto en la clase anterior, ¿ya? A ver, toda sustancia que comienza con hidrógeno, ¿qué era? Hemos estudiado óxidos, hemos estudiado hidróxidos, hemos estudiado, aquí está, mira, los óxidos básicos, perdón, ácidos, los óxidos básicos, los ácidos, los hidróxidos, las sales oxisales, y de este lado hemos estudiado los hidruros, los hidrácidos, ¿no? Los ácidos hidrácidos y la sal aloidea. Entonces, lo que estamos viendo aquí, chicos, es un ácido. Es un compuesto que comienza con hidrógeno. Todo lo que comienza con hidrógeno, esto es un ácido, ¿ok? Y esto se conoce como el ácido sulfúrico. ¿Cómo voy a saber eso, profesora? Porque
tienes que recordar cuáles son los estados de oxidación del azufre. Te estoy haciendo un recordatorio, ¿ah? Para que tú me entiendas lo que estoy hablando aquí, ya que estamos viendo lo que son sales, ¿ya? -2, que es el oxígeno, hidrógeno +1, y colocábamos aquí X. Y para calcular el valor de X, ¿qué se tenía que hacer? 2 por 1 más 2 más X, y 4 con -2, -8, y se igualaba todo a 0. Y de aquí se calculaba que el valor del estado de oxidación del azufre es igual a 6. Ahora, quiere decir que ese azufre está trabajando con 6, y recuerdo que el azufre tiene 3 estados de oxidación en el caso de los compuestos oxigenados. Profesora, ¿cómo sabe que está trabajando dentro de un compuesto oxigenado? Porque aquí en este anión, porque tiene el menos, estoy viendo la presencia del oxígeno. Y cuando el azufre trabaja como oxigenado, trabaja con los estados de oxidación +2, +4 y +6. O sea que estamos frente al estado de oxidación mayor. Y la nomenclatura, que es la que vamos a trabajar aquí en las sales, es la nomenclatura común, la nomenclatura tradicional, que te dice que para el más pequeñito utilices el hipooso, para el que sigue utilices el oso, y para el que sigue utilices el ico. Y hemos visto que todo lo que termina en oso, cuando formaba un anión para la formación de una sal, ese oso pasaba a hito. Por eso se tenía sulfito, nitrito, clorito, ¿correcto? Y si era ico, a ver, ¿en qué terminaba si era ico? ¿Se han recordado ya? En ato. Muy bien, en ato, ¿no? Entonces aquí, esto es el ácido sulfúrico. Y también te expliqué que cuando este disocia estos dos hidrógenos, SH2SO4, se convierte ahí justamente en ese anión, ¿no? Anión oxoanión, también que se conoce como oxoanión, para formar las sales oxisales. Y ese SO4 presentaba una carga 2-, que era justo lo que te dije, ayúdate entendiendo cuántos hidrógenos se está disociando, y esa es la carga que ustedes van a tener. Entonces, como esto era el ácido sulfúrico, ahora este anión, ¿cómo se llama entonces? Ico pasa a ato, ¿cómo se llama ese anión? Anión sulfato. Muy bien, esto es el anión sulfato. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En este caso yo he agarrado el sulfúrico, ¿no? Porque puede ser el ion nitrito, el ion nitrato, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un anión, un ácido que va a derivar un anión, y ese ácido, ese anión va a unirse con un metal y va a formar una sal. Pero aquí el detalle es este ácido, chicos. Profesora, un metal, recuerdo, perdón, que una sal es la unión de un metal, de un catión, más un anión. Perfecto. Pero ¿qué hace aquí? Aquí está el metal, aquí está el anión, que sería esta parte de aquí, que sería como este sulfato. Pero ¿qué hace este hidrógeno en el centro? Ese hidrógeno, no te vas a complicar la vida, vas a seguir nombrando de la misma forma, solo que ahora tienes que entender que esto es una sal ácida debido a la presencia del hidrógeno, nada más, ¿ok? Entonces la fórmula dice, mira, primero se indica el nombre con el sufijo ato o ito, que corresponde al anión, sulfato, sulfito, nitrito, ¿no? Y si tiene dos estados de oxidación, dice, ¿no? Si es que escoger si es que está trabajando con el menor, con el mayor. Luego vamos a colocar la palabra ácido si hay la presencia de un hidrógeno, o si es que tiene 2 o 3 o más, usaremos los prefijos di, tri en adelante para indicar cuántos hidrógenos tiene. Y finalmente dice, y el nombre del metal o del catión con su estado de oxidación con números romanos entre paréntesis, ¿no?
Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí, esto, el CO3, chicos, eso es el carbonato, ¿ya? El carbonato, que son los aniones que ya estudiamos la clase anterior, que les dije que se aprendan. Este hidrógeno le da el comportamiento ácido. Ahí está, el carbonato ácido. Y como tenemos el sodio, simplemente de sodio. ¿Ok? Así se nombraría esa sal ácida. Profesora, ¿y el número romano? ¿Quién me dice por qué no coloco en números romanos el 1, que es el estado de oxidación que le corresponde al sodio? ¿Por qué no estoy colocando ese 1? Porque solo tiene un estado de oxidación. Exacto. Y hemos dicho que cuando un elemento tiene un único estado de oxidación, no es necesario colocar, ¿no? Igual aquí, este PO4 viene a ser del ácido fosfórico, ¿no? Este PO4, 3 menos, viene del H3PO4, que es el ácido fosfórico. Entonces ahora, este ácido fosfórico, como es la terminación ico, ahora se llama el ion fosfato, que es lo que ustedes están viendo aquí. Este es el fosfato. Y ahora, como hay dos hidrógenos, uso el diácido y de la misma forma el nombre del metal, que sería potasio. Y al igual que el sodio, su único estado de oxidación es +1. ¿Listo? Así se nombraría simplemente, chicos, estas sales que van a tener dentro de su estructura al elemento de hidrógeno. No confundirse, por favor, con un ácido, ¿ya? Mucho cuidado. Estos derivan de los ácidos, forman los aniones, pero esto es, no se disocia completamente, ¿no? Y al no disociarse completamente ese ácido, va a quedar con un hidrógeno o en el caso, por ejemplo, del fosfato, puede disociarse solo uno y quedar con dos hidrógenos, ¿no? Como es en este caso. Y nos dice aquí lo siguiente: cuando nosotros tenemos un compuesto que solo disocia la mitad de sus hidrógenos, cuando pierde la mitad de sus hidrógenos, al nombre del elemento central se le va a colocar el término de bi, ¿no? Por ejemplo, aquí, el HCO3. ¿De dónde viene este HCO3? Viene del ácido carbónico, H2CO3. Y aquí se ha disociado solo un hidrógeno. Entonces tenemos HCO3, que es la mitad de 2, y por ello su término que se usa va a ser bicarbonato. ¿Ya? Entonces siempre que tengamos la mitad con respecto al compuesto inicial, la disociación de hidrógenos, utilizaremos este término de bi. Bien, dice la UPAC, que es la nomenclatura sistemática, recomienda nombrar a las sales de la siguiente manera: el prefijo que indica el número de oxígenos, ¿no? Seguido de oxo, seguido del nombre ion oxigenado, que es el prefijo ato, que es lo que hemos colocado, y al final el nombre del catión, ¿no? Justo lo que estábamos explicando. Vamos a utilizar los términos de acuerdo a ese oxoanión, la terminación de ito, ato, ¿no? Como podemos ver aquí, la cantidad de óxidos presentes con este término de oxo. ¿Cómo sería entonces el nombre de esta sal? Tenemos aquí 4 oxígenos, tetraoxo, ¿correcto? Colocamos aquí el ion correspondiente de ese azufre, que sería el SO4, el ion sulfato, ¿no? Tetraoxosulfato. Y aquí estamos viendo que trabaja el azufre en este sulfato, que ya hemos visto anteriormente, y ya también ustedes tienen que saber que en este ion sulfato, el azufre trabaja con su estado de oxidación +6, que es justo lo que nosotros colocamos aquí en números romanos. ¿Ok?
Y aquí tenemos el hierro. ¿Con cuánto va a ser el hierro? Como todo este anión sulfato es -2, ¿no? Todo esto es -2, entonces sabes que todo esto tiene que ser +2. ¿Por qué? Porque la suma tiene que ser 0. Y colocamos el nombre de ese elemento, de ese metal, con el estado de oxidación, que en este caso sería 2. Aquí, por lo tanto, sería igual trioxo, ¿no? Todo este anión, el clorato, todo ese anión es el clorato, donde en ese clorato el cloro está trabajando con su estado de oxidación 5, ¿ok? Su estado de oxidación es 5. Trabaja con su estado de oxidación 5 el cloro, por eso colocamos aquí 5 en romano y simplemente el elemento de sodio, y no colocamos nada porque se sabe que aquí el sodio trabaja con 1. Igual aquí en esta otra sal sería el trioxo de nitrato, ¿correcto? El trioxo de nitrato, donde el nitrógeno trabaja con su estado de oxidación 5 y el potasio trabaja con su estado de oxidación 1. Esa es la forma que nos dice la UPAC, ¿no? La forma de nombrar usando la nomenclatura sistemática. Ahora dice, en el caso de que se tenga un número mayor en cantidad de iones, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros solo tenemos aquí un solo sulfato, ¿no? Tenemos un solo clorato, ¿ok? Y tenemos un solo nitrato. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, este es el ion fosfato, ¿no? Ahí está. Pero aquí que nosotros ya entendemos, espero que haya quedado claro que tenemos 4, por eso es tetraoxo, porque son 4, ¿no? 4 tetraoxo, fosfato 5, 5 ya sabemos que es por el estado de oxidación del fósforo, ¿no? Aquí sería PO4 y sabemos que ese fosfato es -3, acá es -2 y aquí sería 3 por 4 por 2, 8, -3, aquí estaría acá trabajando con 5. ¿Ok? Más 5. Y usamos este término bis porque hay 2, miren, hay corchetes aquí porque hay 2 de ese tetraoxofosfato 5, ¿ya? Tetraoxofosfato 5. Y aquí simplemente de cobre, que es el metal que está trabajando, y su estado de oxidación. No vayan a colocar 3 pensando que esto es el estado de oxidación, porque ustedes saben que aquí el fosfato es 3, aquí el cobre trabaja con 2, y al momento que estos forman la sal, porque ustedes saben que es un positivo con un negativo, estos se cruzan y es ahí donde se forma el cobre 3 con ese ion fosfato 2, ¿no? Ahí estamos viendo entonces el bis tetraoxofosfato 5 de cobre 2. ¿Ya, chicos? Igual aquí entonces sería tetraoxo porque son 4 oxígenos, sulfato 6 porque el azufre trabaja con 6 de hierro y su estado de oxidación de hierro es este que se cruzó. Por eso te colocamos aquí el hierro 3. Esa sería la forma de nombrar ese tipo de sales. Como pueden ver hasta aquí, pregunto, ¿estas sales que acabamos de nombrar o estas sales que estamos viendo en pantalla son sales ácidas? ¿Quién me dice sí o no? No, porque no hay hidrógeno. Perfecto, ¿ya? No son sales ácidas, simplemente son sales neutras porque no tienen hidrógeno, ¿ya? Los que no tienen ni hidrógeno ni OH, que vamos a ver a continuación, que le van a dar una característica básica, se conocen simplemente como sales neutras. Y aquí, al igual que el ácido,
En el caso del ácido hemos visto que tiene que tener la presencia del hidrógeno. Ahora, para tener una sal básica, lo que nosotros debemos de observar es la presencia de este hidróxido, ¿ya? Y de la misma forma que hemos aprendido a nombrar, también colocamos aquí. Este es el SO4, que ustedes ya deben conocerlo, que se conoce como sulfato, y el SO3 es el sulfito, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Sulfito, ¿no? Ya no es ácido, ahora es básico porque veo la presencia del OH y simplemente al último el metal, que es una sal básica de aluminio. Aquí tenemos igual. El orden no importa, chicos. Profesor, aquí el OH está en el centro y aquí el OH y aquí el OH está al final. Eso no importa, ¿ya? Basta que tenga el OH, simplemente ese orden le da esa presencia del OH le da la característica básica. Entonces aquí simplemente se cambió de orden. Esto, por ejemplo, es una sal que deriva de los ácidos oxácidos por la presencia del oxígeno. Pero si ustedes observan esta sal, por ejemplo, ¿no? Sin considerar el OH, observen aquí el anión, es el ion cloruro. Es una sal que proviene de las hidrogenadas, porque acá el cloruro no tiene el oxígeno, ¿no? Entonces, el nombre de este anión, si ustedes recuerdan, por ejemplo, esto es un anión que son derivados de los ácidos oxácidos. Por eso se conoce como oxoanión. Pero los ácidos que derivan, por ejemplo, de las hidrogenadas, aquí vamos a colocar, estos son los aniones que derivan de las oxigenadas, por eso es que son aniones que tienen oxígeno, pero los aniones que derivan de las hidrogenadas simplemente son sin la presencia del oxígeno, ¿no? Y ahí teníamos los cloruros, el sulfuro, el bromuro, ¿cierto? Y aquí estamos frente a ese cloruro. Entonces aquí colocamos cloruro, el OH, que le va a dar el comportamiento básico del metal, que en este caso simplemente es estroncio, ¿ya? Así vamos a nombrar las sales básicas. Simplemente es una sal que va a tener un pH alto debido a la presencia de ese grupo hidróxido. Miss, una pregunta. Sí. No. En el aluminio, por ejemplo, no se pone el estado de oxidación porque tiene +1 +3. ¿No se pone? No, no, no. El aluminio, su único estado de oxidación que trabajamos es 3. Y su único estado de oxidación del estroncio es +2. Por eso es que no colocamos nada. Y si tuviera el metal, ¿sí se pondría entonces? ¿O no tampoco? Si hubiera un metal que tuviera dos. Ahí sí Pues, pones. Exacto. El mismo criterio de lo que hemos visto en el ácido. Si tienes 2 o más estados de oxidación, toca indicar porque si no, ¿cómo sabes con cuál está trabajando? ¿Ok? ok, gracias. Listo. Y aquí tenemos las sales dobles, ¿no? Dice, si los hidrógenos del ácido son reemplazados por más de un metal, entonces se van a generar las sales dobles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay dos metales, el metal de cobre y el metal de hierro. ¿Cuál sería su nombre? El ion sulfuro, ahí está, y el nombre simplemente de los metales sulfuro de cobre y hierro. Y en el caso de de esta otra sal, es una sal que deriva de los oxácidos, por eso es la terminación en ato, sulfato, y los dos cationes que serían simplemente de sodio y de potasio. Eso se conoce como sales dobles. Ahora, sales hidratadas. Ya ustedes identifican que esto es un metal y este es un catión que viene de un metal y esto es un anión, ¿verdad? Aquí el cobre es +2 y ya saben que todo este sulfato es -2. Y eso es la característica de una sal. Aquí también el sodio es +1 y ese carbonato, aquí me parece que está mal, aquí este carbonato tiene que ser Na2, ¿ya? Corrijan ahí porque eso no existe. Acá abajito del sodio, me estás moviendo, hijo. Acá abajito del sodio es 2
porque ustedes saben aquí que el sodio es +1, que el carbonato es -2. Entonces, al momento que estos se cruzan, voy a tener el sodio 2 y el carbonato. ¿Ya? Así, corrijan ahí. Y este carbonato es -2, ¿no? Sería entonces carbonato de sodio, ¿ya? Carbonato de sodio, al igual que este cloruro de magnesio. Cloruro y magnesio es +2. Entonces, ¿a qué se refiere con hidratadas? Hidratadas quiere decir que tenga moléculas de agua, ¿correcto? Simplemente es eso. Las hidratadas son aquellas que tienen agua. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo 5 moléculas de agua. Por eso coloco pentahidratada. Aquí tengo 10 moléculas de agua, decahidratada. Aquí tengo 6 moléculas de agua, hexahidratada. Y todo lo demás, lo que ya hemos estudiado anteriormente. Sulfato, carbonato y cloruro, ¿no? Y acompañado del nombre del metal. El nombre del metal que sería cobre 2, sodio, no colocamos nada porque ya sabemos, y magnesio también ya sabemos que es su único estado de oxidación. Entonces, las sales hidratadas simplemente tienen agua. ¿Ya, chicos? Son sales que en su composición, en el momento de la síntesis de esos compuestos, han quedado atrapadas moléculas de agua. ¿Ya? Por eso se representa de esa manera. Así tal cual, la fórmula es todo lo que están viendo. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Con esto estaríamos terminando lo que son con respecto a la nomenclatura. Ya, chicos, con eso terminamos lo que es nomenclatura. Entonces, la semana pasada vimos bastante, prácticamente todas las funciones, y hoy hemos culminado con estas sales que estaba faltando, ¿ya? Y ahora ya vamos a entrar a ver algunos puntos importantes que nosotros vamos a trabajar en estequiometría o en temas sobre electroquímica, ¿ya? Y en este caso nos habla sobre el peso equivalente. ¿Qué cosa es el peso equivalente y cómo se determina el peso del equivalente? Para ello, primero, ustedes tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, los estados de oxidación de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, aquí el calcio, nosotros sabemos que el calcio está en el grupo 2A de la tabla periódica. Y al estar en el grupo 2A, su estado de oxidación es +2, ¿no? Es +2. Entonces, el calcio tiene su estado de oxidación, su único estado de oxidación +2, ¿ya? ¿Cómo calculo el peso equivalente? En el caso de los elementos que tienen un único estado de oxidación, va a ser ese estado de oxidación lo que se conoce como el parámetro de carga o el parámetro teta, ¿no? ¿Ok? Entonces, el parámetro teta, por ejemplo, como podemos ver aquí, para ese calcio va a ser igual a 2, que es lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, para nosotros poder determinar, aquí por favor corrijan, aquí hay una corrección, no es 40 el peso atómico del calcio, el peso, 20 es 40, ya corrijan por favor. Entonces, para poder determinar el peso equivalente es simplemente colocar el peso atómico o la masa molar, si fuera un compuesto, sobre ese parámetro teta. ¿Cuánto es el peso atómico del calcio? Esto te van a dar de datos siempre, el peso atómico o la masa molar, ¿no? Para que ustedes puedan determinar. 40,
Por eso se coloca aquí 40 entre el parámetro teta, que es igual a 2. Y aquí calculamos el equivalente de ese calcio, el peso equivalente, que sería 20. ¿Ya? Es sencillo, no es complicado. Y así es como tenemos aquí, chicos, todos los estados de oxidación de los elementos que van a ser el parámetro teta para esas sustancias. Ahora, importante, en el caso, por ejemplo, de los ácidos, ¿no? Si ustedes quieren determinar el peso equivalente de los ácidos, por ejemplo, H2SO4, el parámetro teta de ese H2SO4 va a ser, el teta va a ser el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 2. Entonces el parámetro teta de ese ácido va a ser 2. Entonces, en el caso de los ácidos, es el número de hidrógenos que presenta la sustancia. En el caso, por ejemplo, de las bases o también conocidas como hidróxidos, ¿ok? Voy a colocar, por ejemplo, hidróxido de magnesio. ¿Cuánto va a ser el parámetro teta? Va a ser el número de los iones OH que presenta ese compuesto. Entonces, ¿cuánto es el parámetro teta, chicos, para ese hidróxido de magnesio? 2. Muy bien, 2, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de las sales, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a agarrar aquí esta sal de carbonato de sodio. En el caso de las sales, carbonato de sodio, vas a colocar el parámetro teta, la carga, ya sea del positivo o la carga del negativo, el total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, tú sabes que el carbonato, todo es -2 y que el sodio es +1. Mucho cuidado, ¿no? Porque siempre estas dos cargas, chicos, van a ser iguales. Estamos hablando de la total. ¿Cómo así, profesora? Porque tú cuando multiplicas dices 1 por 2, entonces el sodio tiene total en este compuesto una carga de +2 y como este carbonato es -2, por eso es que la suma es 0. Entonces, aquí a esto me refiero, que la carga positiva es +2, la carga negativa es -2. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando del parámetro teta para esa sal? Ya sea del catión o del anión, el valor es 2. ¿Ya? Eso es la forma de determinar en el caso de las sales. Muy bien, entonces así se calcula el parámetro teta. Y si yo quiero calcular el peso equivalente, lo único que tendrías que hacer es sumar la masa molar de este ácido sulfúrico, que también eso ya lo hemos aprendido en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, ¿qué hemos visto? Que para determinar el peso molecular del ácido sulfúrico, que es el H2SO4, simplemente teníamos que sumar. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 2 hidrógenos, profesora, ¿no? ¿Cuántos azufres hay? Hay un azufre. ¿Y cuántos oxígenos hay? Hay 4 oxígenos. Y de dato te van a indicar cuánto es el peso atómico del hidrógeno. Es 1. Yo ya me lo sé de memoria, ¿no? La idea es que ustedes también, pero no se preocupen porque eso siempre van a tener de dato. El azufre es 32 y el oxígeno es 16. Y simplemente sumamos. ¿Cuánto sería esa masa molar del ácido sulfúrico? Esa masa molar sería 98 gramos por mol. Entonces, si quiero calcular el peso equivalente de ese ácido sulfúrico, será 98 y todo dividido entre 2. Estamos hablando entonces que el peso equivalente del ácido sulfúrico sería 49 equivalentes por mol, ¿no? Eso sería el peso equivalente, ¿no? Y lo mismo tendríamos que hacer para cada una de las sustancias. Aquí tienen algunos ejemplos que yo les invito a ustedes a que puedan practicar y que puedan llegar a ese resultado, ¿de acuerdo? Y, de esa manera estarían determinando entonces los pesos equivalentes de las sustancias. Muy bien. Y estequiometría.
habíamos mencionado en la clase anterior que estequiometría nos permite a nosotros saber cuál es la relación que existe, ¿no? Para que una reacción química pueda ocurrir. Es prácticamente una receta de laboratorio. Te dice, por ejemplo, acá tengo una reacción química. Esto es una representación de las moléculas, ¿no? Que estarían reaccionando entre ellas a partir de los reactivos, ¿no? Reactivos, ¿no? Y lo que tenemos como resultado son los productos, reactivos y productos. Siempre lo que tenemos como resultado es el producto. Sí, producto. ¿Listo? Pero para que nosotros tengamos una buena reacción química, la cantidad de los reactivos tienen que ser adecuados para tener un excelente producto, ¿no? No sé si mencionamos, por ejemplo, para hacer un arroz bien graneadito, las proporciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las proporciones de un arrocito bien graneadito? Depende del arroz, puede ser una tacita de arroz, una tacita y media de agua o 2 tacitas de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo coloco una taza de arroz y 5 tazas de agua? Entonces ya eso no va a salir graneado, va a salir masacote, como ya para hacer arroz con leche, ¿no? Entonces, justamente esas cantidades en las reacciones químicas, lo que nos permite conocer es la estequiometría. Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción, que es esta de aquí, esta es una reacción química, nos está diciendo la receta. ¿Cuánto necesito de cada una de las sustancias? ¿No? Y aquí no hay nada. Eso significa que aquí hay 1. Aquí sí puedes ver que hay 2. Aquí es 1 y aquí es 2. Pero las unidades que nosotros trabajamos en estas reacciones químicas, ¿no? Es 1 mol, entender de esta manera, reacciona con 2 moles de oxígeno para producir, porque ya está la flechita de productos, 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Estas letritas que estamos viendo aquí indica el estado. Gaseoso, o sea, es un gas, y V es vapor, ¿ya? Entonces, G significa el estado gaseoso, V significa el estado de vapor, L significa el estado líquido. ¿Qué más tenemos? S significa el estado sólido y AC significa que esa sustancia se encuentra en un medio acuoso. Medio acuoso quiere decir que está en presencia de agua, ¿ya? Esas son las letritas que ustedes pueden encontrar en esa reacción, en una reacción. ¿Se acuerdan el ejercicio de la clase anterior? No sé si lo resolvimos, era el ejercicio número 8 de la clase de la semana pasada. Igual, si es que no recuerdan, ya les subí el video, ¿ok? De la semana 4. Tardé un poquito porque estaba full experimentos en el laboratorio. Imagínense que hasta 2 días me quedo hasta las 2 de la mañana ahí para poder hacer unos análisis. Entonces no me daba mucho tiempo para poder grabarlo. Pero ya lo grabé, ya lo subí, ya a la plataforma de mi canal y ahí está justo el ejercicio número 8, si no me equivoco, uno de los enunciados, creo que es el enunciado 3, habla del de la composición porcentual, ¿no? ¿Se recuerdan que habíamos mencionado si en una clase hay 100 estudiantes y tenemos 40 mujeres, ¿cuánto es el porcentaje de mujeres? 40%. Entonces es el mismo criterio, ¿ya? Es el mismo criterio. El porcentaje de un elemento se calcula como la masa de un elemento, ¿ok? La masa de del elemento, perdón, sobre la masa total de la sustancia, ¿no? La masa total del compuesto y todo multiplicado por 100. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo poder determinar el porcentaje del elemento que me están preguntando? Por ejemplo, mira, te dicen que tenemos el CH4.
quiero saber cuál es el porcentaje de carbono y quiero saber cuál es el porcentaje de hidrógeno. Entonces, el CH4 está conformado por un átomo de carbono, que es 12, y por 4 átomos de hidrógeno, que es 4 por 1, que aquí están los pesos atómicos. Esto, como puedes ver, siempre te van a indicar de dato, ¿ya? Entonces, carbono es 12 e hidrógeno es 1. Y con ello podemos determinar esa masa molar, que sería 12 más 4, 16, ¿no? Entonces, quiere decir que estos 12 gramos son del carbono y estos 4 gramos que estamos viendo aquí pertenecen al hidrógeno, de tal manera que esto sería el total, que es 16, ¿no? Esta masa, estos 16 gramos, es la masa total, ¿no? Por lo tanto, quiero calcular el porcentaje de carbono. ¿Cuánto sería? Masa del carbono. ¿Cuánto está aportando el carbono? El carbono aporta con 12 gramos con respecto a la masa total. ¿Cuánto es la masa total? 16, ¿no? 16 gramos y todo multiplicado por 100. ¿Cuánto es entonces el porcentaje de carbono en ese compuesto? Sería 75% que está ese carbono. Y si quiero determinar el porcentaje de hidrógeno, lo mismo. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? La masa del hidrógeno es 4 con respecto a la masa total, que es 16, y todo multiplicado por 100. Y ya sabemos que es el complemento de lo que estaría faltando para 100, ¿verdad? Y eso sería el 25%. Así de facilito se calcula el porcentaje de un elemento para dentro de un compuesto, ¿ya? No hay nada complicado. Esto sí, esto es nuevo, ¿ya? Préstenme mucha atención. ¿Qué es la fórmula empírica y qué es la fórmula molecular? La fórmula empírica es la mínima expresión de un compuesto y la fórmula molecular es prácticamente el múltiplo de una fórmula empírica, ¿no? Las fórmulas empíricas ya no se pueden simplificar más. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo el benceno. Su fórmula del benceno es C6H6. Chicos, ¿puedo simplificar? Sí, profesora. Sexta y sexta. Muy bien, tengo el CH. Esto que ya no puedo simplificar se conoce como fórmula empírica, ¿ya? Esto es la fórmula empírica. Y como el factor que se ha simplificado es en este caso 6, ese es el valor de K. Que entonces cuando multiplicamos K por esa fórmula empírica, nos va a permitir determinar la fórmula molecular. Entonces, por eso decimos que la fórmula empírica es la mínima expresión, o sea, ya simplificada, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un compuesto, el butano. Su fórmula molecular es C4H10. ¿Puedo simplificar? Sí, mira, mitad, 2 y 5. Esto es su fórmula empírica. Y como hemos simplificado a mitad, entonces el valor de K sería igual a 2. Aquí, por ejemplo, el agua. ¿Se puede simplificar, chicos, el agua? No. Entonces en este compuesto que no se puede simplificar, la fórmula empírica y la fórmula molecular son iguales, ¿no? Donde K entonces sería igual a 1. Por lo tanto, de una manera, si queremos verlo como una fórmula, esa constante K es simplemente la relación de la fórmula molecular sobre la fórmula empírica. Ahora, los ejercicios, ¿qué te van a preguntar los ejercicios, chicos? Les van a preguntar, determina la fórmula molecular y te van a decir algunos datos para que tú puedas calcular la fórmula empírica, ¿no? O viceversa, te pueden dar algunos datos para que tú determines la fórmula
empírica a partir de los porcentajes de cada uno de los elementos. Entonces, los ejercicios se basan en esto. Saber determinar la fórmula empírica, ¿ya? Saber calcular ese valor de K para que puedas calcular finalmente la fórmula molecular. ¿Me entendieron? ¿Sí? A ver, voy a colocar aquí un compuesto. A ver, voy a pensar en el... A ver. 4 por 2, 8 más 2, 10. Ya, este de aquí. Chicos, ¿qué sería esto? ¿Una fórmula molecular o una fórmula empírica? Molecular. Molecular. ¿Estamos todos de acuerdo? Algunos se preguntan, ¿cómo sabe? Porque se puede simplificar. Entonces, ¿cuál sería la fórmula empírica? C2H5. C2H5. Claro, aunque he puesto un compuesto creo que no existe, ¿no? Bueno, sí, he puesto un compuesto que no existe. Bueno, pero ya, esa es la idea, ¿ya? Ignoremos si el compuesto existe o no existe, pero esa es la idea. Entonces, aquí, por ejemplo, ya no se puede simplificar y esa es mi fórmula empírica, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Lo que quería poner, si ponemos un ejemplo, un compuesto que sí existe, sería, a ver, aprovechando ya que voy a cambiar. Si yo coloco aquí, por ejemplo, C4, 4 por 2, 8, 4 por 2, 8, más 2, 10. Ya. Y acá, por ejemplo, 4 por 5, 4 por 2, acá sería 8 y 20. Ahí está. ¿Cuál es el valor de K? 2. Eso. Entonces, ¿se dan cuenta que con la fórmula molecular, con la fórmula empírica, ya ustedes pueden saber el valor de K, ¿no? Entonces, la pregunta puede ser enfocada a la determinación de ello, a la determinación de la empírica o a la determinación de K. Pero aquí es facilito porque ya está la fórmula molecular, ya está la fórmula empírica. El detalle es cómo calculamos la fórmula empírica porque los ejercicios, chicos, vienen así como está este enunciado. Así vienen los ejercicios. ¿Cuál es la información que ustedes van a tener? El porcentaje de los elementos que conforman el compuesto. Se tiene un hidrocarburo que tiene 84,21% de carbono y 15,79 de hidrógeno. Ojo, si su masa molar, mira, te está diciendo ya la masa molar, ¿cuánto pesa? La masa molar. Determine la fórmula molecular. Son 3 pasos y en algunas ocasiones hasta 4 que ustedes van a hacer sus cálculos para determinar la fórmula empírica, ¿ya? Préstenme mucha atención, que vamos a enseñar cómo determinar la fórmula empírica a partir de los porcentajes, que son los problemas comunes que vienen en las preguntas, ¿ya? Primer paso, dice, vas a asumir que estás hablando de 100 gramos del compuesto. No sabes qué compuesto es, tú simplemente asume que tiene 100 gramos. ¿Para qué, profesora? Porque es una manera muy sencilla de poder trabajar ese porcentaje. El 84% de 100, 84. Por eso vamos a trabajar o a asumir que tiene 100. Entonces, si acá te dice que el carbono tiene 84,21%, quiere decir que esto es la masa de carbono. Y te dice que el hidrógeno tiene 15,79%, entonces la masa del hidrógeno es 15,79. Primer paso, asumir entonces que sea 100 para que esos porcentajes sean el mismo valor en gramos de cada una de los elementos que están ahí. ¿Claro? El paso 2
es determinar el número de moles. O sea, tú ya tienes aquí 8421 del carbono, aquí está, y tienes 1579 del hidrógeno. ¿Cómo se calcula el número de moles? Número de moles es la masa que ya tienes aquí anteriormente entre la masa molar. ¿Y cuál es la masa molar del carbono? Aquí está de dato, 12 gramos por mol, y del hidrógeno 1 gramo por mol. Entonces dividimos, chicos. Vas a dividir entre su peso atómico. 8421 entre 12, este valor, y 15 entre 1, 1579, este valor. Ese es el paso 2, ¿ya? El tercer paso es simplemente volver a dividir, pero entre el menor valor, con el menor resultado anterior. ¿Cuál fue nuestro resultado anterior? ¿Cuál fue el resultado menor? Fue 7,017, ¿no? Entonces, a estos dos valores de carbono, 7,017 y 15,79, los vamos a dividir nuevamente entre el menor de esos dos valores, que es 7,017. ¿Ya? Entonces, ¿me están entendiendo? Si tienen preguntas, por favor háganlo, ¿ya? Entonces, esto es el menor valor y vamos a dividir entonces 7,017 entre ese menor valor y 15,79 entre ese menor valor. Teniendo como respuesta 1 para el carbono y 2,25 para el hidrógeno. ¿Ok? Eso es el paso 3. Generalmente, aquí termina la relación de las fórmulas empíricas. ¿Por qué, profesora? Porque muchas veces, en la mayoría de compuestos, estos salen enteros. Entonces, te sale, por ejemplo, carbono 1 e hidrógeno 4. Entonces mi fórmula empírica es un carbono y 4 hidrógenos. Y listo, esa sería tu fórmula empírica. Pero en algunos casos todavía se requiere multiplicar, buscar un número para que estos dos sean enteros. Entonces, si yo multiplico por 2, 1 por 2, esto se va a convertir en 2. Y 2,25 por 2, esto va a ser 4,5. Sigue siendo decimal. Entonces, si multiplico por 3, va a ser 0,75. Sigue siendo decimal. Entonces, el mínimo valor que yo puedo multiplicar para que este sea un entero es el 4, ¿no? Ahí te toca buscar, ¿no? Te toca buscar. Entonces, multiplicamos por 4 y tenemos que el carbono al final son 4 átomos y que del hidrógeno van a ser 9. Y esto, chicos, es lo que conocemos como fórmula empírica, ¿ya? Así se calcula la fórmula empírica. Y si quieres saber cuánto pesa la fórmula empírica, simplemente se suma 4 por 12, que son los carbonos, 4 por 12, que son los carbonos, más 9 por 1, que viene a ser del hidrógeno. Y eso es 57 gramos por mol. Eso es la masa de la fórmula empírica. ¿Ya? Eso es la masa de la fórmula empírica. Voy a resaltar porque recuerda que con esto vamos a calcular el K. Pero te dan de dato, mira, la masa molar. Te dan de dato la masa molar. Y recordamos nosotros que la fórmula para hallar el K es la masa de la fórmula molecular sobre la masa de la fórmula empírica, ¿no? Vamos a colocar el mismo colorcito, sino para que ustedes se den cuenta. Entonces aquí voy a colocar
Esto no. Entonces aquí, la masa de la fórmula molecular sería esto de aquí, la masa molar, ¿ok? Y la masa molar de la fórmula empírica, que es este 57, es lo que acabamos de determinar. De tal manera que nosotros ahora podemos calcular 114 entre 57, mira el valor de K es 2. Si tu fórmula empírica es C4H9, entonces tu fórmula molecular será multiplicado por 2, C8H18. Chicos, esa es la forma común, la forma que generalmente ustedes van a encontrar sus ejercicios para determinar fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Están despiertos? A ver, levanten sus manitos, todos los que están despiertos. Ya, ahorita te explico, Alexandra. Levanten las manitos todos los que están despiertos. A ver, ¿quiénes son los futuros cachimbos? A ver, ¿quiénes son los futuros cachimbos? Ya, muy bien. 17, los futuros cachimbos. Los demás, no sé, están durmiendo, están soñando con Morfeo, ¿no? Ya, muy bien, bajen sus manos. Por ahí aumentaron. Cuando dije los futuros cachimbos, ya, yo, dice, ¿no? Listo, muy bien. Más o menos 20 estamos aquí. Perfecto. A ver, Alexandra, ¿por qué multipliqué por 4? Porque recuerda que para tener nuestra fórmula empírica, que es C4H9, ¿no? Nunca nosotros vamos a tener una fórmula empírica, por ejemplo, carbono 2 e hidrógeno 4.5. No, nunca has visto así un número decimal debajo de un átomo. Siempre son números enteros. Entonces multiplico por 4 porque ese es el mínimo valor que puedo multiplicar para que ese 225 sea un número entero, que en este caso sea 9. No puedo poner 2, no puedo poner 3 menos 1, porque si yo multiplico por esos valores, sigue siendo un decimal. Solo con el 4 ya consigo que ese 2.25 sea un número entero. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me avisas, Alexandra? No sé si alguien más tiene otra pregunta, alguna otra duda. Ya, perfecto. No, listo, con gusto. Entonces, chicos, esto no es complicado. Acá solamente seguir esos pasos. Es súper sencillo. Podría parecer un poquito trabajoso los cálculos, pero es muy sencillo, ¿ya? Ahora sí, creo que primera vez que nos va a alcanzar el tiempo para nuestros ejercicios, ¿no? Ya, entonces vamos a concentrarnos, igual vamos a avanzar, es mejor que nos sobre tiempo para poder reforzar eh, los temas o preguntas que ustedes tengan dudas, ¿ya? Vamos entonces con la primera pregunta. A ver, chicos, dice, acá están hablando de las sales, ¿no? Ya hemos hablado de las sales ácidas, que son aquellos que tienen hidrógeno. Según la UPAC nos mencionó cómo nombrarlos, ¿no? Y vamos entonces a colocar el nombre, nos dice, ¿no? Al respecto, seleccione respectivamente los nombres correctos de las siguientes sales, ¿no? Vamos entonces aquí a identificar de qué aniones estamos hablando. Aquí tenemos hidrógeno, ¿correcto? Acá tenemos el azufre, que eso corresponde al sulfuro, ¿no? Tenemos aquí dos. Ojo que esto es para todo el HS, ¿ah? Es para todo el HS. Nos dice al respecto, seleccione respectivamente los nombres correctos de esas sales. ¿Cuál sería entonces el nombre de ese compuesto? Ahí me parece que hidrógeno, de hidrógeno fosfato.
No se guían de la clave, creo que ahí está mal la clave. Ah, ya está. Listo, está bien. Ya, ¿cuál es el nombre entonces de esa sal? ¿Está claro por qué sería el hidrógeno sulfuro de calcio? El calcio se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica, ¿cierto? Su único estado de oxidación sería +2. Entonces nos dice, las sales ácidas tienen diversas aplicaciones, por ejemplo, el bicarbonato de sodio se usa en repostería y también como desinfectante suave. Según la UPAC, a estas sales también se les puede nombrar anteponiendo la palabra hidrógeno. Aquí te está diciendo cómo nombrarlos. Anteponiendo la palabra hidrógeno, seguido del nombre del anión y luego el del catión, ¿no? Que es lo que hemos visto. Al respecto, entonces, seleccione los nombres correctos de las sales. Aquí tenemos el hidrógeno, aquí está, solo hay un hidrógeno, ¿no? Solo hay un hidrógeno. Entonces su nombre será hidrógeno. Este azufre es sulfuro, ¿ok? Hidrógeno, sulfuro. Y aquí está, hidrógeno, sulfuro. Y aquí colocamos el nombre del metal que lo estaría acompañando, que en este caso sería el nombre ahí estoy resaltando equivocado, de calcio, ¿no? El nombre de calcio por ese elemento, donde el calcio trabaja con su único estado de oxidación y no vamos a colocar nada. Eso sería entonces el nombre de esa sal. Ahora, Disculpe, sí, pero ahí no hay dos hidrógenos, entre paréntesis el 2, ¿no sería sí, 2? no, del hidrógeno no sería Sí, 2. porque ¿A qué te refieres? como está entre paréntesis está el hidrógeno y el azufre, se considera ya Ajá. hidrógeno 2, ¿no es así? No, acuérdate que este 2 es del calcio. Es así, ¿no? Calcio +2 se junta con el HS. En este caso, este HS sería -1, ¿correcto? Porque el azufre es -2, el Sí. hidrógeno es +1. Y entonces la carga total de este anión es -1. Y al momento que se forma la sal, ese 2 viene para aquí y este 1 viene para aquí. Y se estaría formando esa sal que sería calcio, HS y 2. Entonces, el anión que nosotros tenemos es este, mira, Ok. Y, y ¿correcto? en caso, y en caso el hidrógeno sí tuviera el 2, Ah, ahí si, sí si fuera, sería por ejemplo, más o menos te refieres así, ahí sí. Ahí sí sería el dihidrógeno sulfuro, ya, ya ¿correcto? listo, gracias. Sí, sí, mis. Perfecto, listo. Y lo mismo aquí, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Tenemos aquí, acá sí hay dos, mira, acá sí hay dos, por eso es dihidrógeno. Esto ya sabemos el anión, ese es el anión PO4, es el anión fosfato, voy a cambiar de colorcito, anión fosfato, y el metal que sería de aluminio, ¿no? Igual, aquí el aluminio trabaja con su único estado de oxidación +3 y este H2PO3 tiene la carga de -1, ¿no? Y por eso aquí cuando estos se van a cruzar, uno viene para aquí
y 3 viene para aquí, obteniendo así ese producto que estamos viendo, el nombre de ese compuesto, ¿no? Que es el dihidrógeno fosfato de aluminio. Entonces, en este ejercicio, la respuesta a la pregunta 1 sería la alternativa enano, ¿ya? Entonces, colocamos el número de hidrógenos, colocamos el número de el nombre de los aniones, ¿no? De los oxoaniones, y colocamos el nombre del metal y colocamos, si es que fuera necesario, en números romanos, su estado de oxidación de ese metal. En este caso, el calcio y el aluminio no colocamos nada porque ambos tienen un único estado de oxidación, ¿no? El calcio tiene su único estado de oxidación +2 y el aluminio tiene su único estado de oxidación +3. Siguiente pregunta. Dice, las sales básicas se obtienen al reemplazar parcialmente los hidroxilos de un hidróxido. Ya hemos visto que las sales básicas se van a caracterizar justo por la presencia del hidróxido, ¿no? Que es lo que estamos viendo en todos. Mira, aquí está el OH, el OH, el OH. Ah, entonces tenemos una sal básica, ¿no? Y así como hemos visto que colocamos el nombre de ácido, en el caso de estas sales básicas, vamos a colocar el término de hidróxido, ¿no? Se obtienen al reemplazar parcialmente los hidroxilos de un hidróxido por los aniones de un ácido. Algunos, como el hidroxicloruro de aluminio, ¿no? Mira, hidroxicloruro, entonces es el cloruro con un grupo OH de aluminio, ya sabes que el aluminio tiene un único estado de oxidación, se usa como coagulante en el proceso de potabilización de las aguas o en el tratamiento de aguas residuales. Dadas las siguientes sales básicas, ok, la pregunta entonces va a enfoque a estas sales de aquí, dihidroxisulfato de cobre 2 e hidroxicarbonato de hierro 3, seleccionen la alternativa que estaría correspondiendo las fórmulas a dichas sales. Muy bien, tenemos entonces aquí, vamos a dibujar. Dihidroxisulfato. Entonces quiere decir que yo tengo ¿cuántos OHs? Dihidroxi. Tengo 2 OHs. Eso. Tengo 2 OHs. Sulfato. Ya, acuérdense, ya estamos repitiendo muchas veces. Sulfato. Y siempre el metal va adelante, ¿no? La sal, acuérdate que la forma de una sal siempre es la carga positiva adelante y la carga negativa después. Y siempre la carga positiva es el que va a presentar el elemento que se caracteriza como metal. Entonces, de cobre 2, entonces el cobre va a venir aquí, ¿no? Ahora, me dice que el cobre en este caso estaría trabajando con ese estado de oxidación 2. Aquí, ¿cómo saber, por ejemplo, si voy a tener un cobre o 2 cobres? Todo el compuesto tiene que sumar respectivamente su carga, ¿verdad? Aquí sería entonces, todo este anión está trabajando con ¿qué estado de oxidación? -2. Todo este anión está trabajando con -2, ¿correcto? ¿El OH con qué trabaja? -1. Eso. Entonces, ¿cuánto es tu carga total negativa? -4. Exacto, tu carga total negativa es -4. Te dice que está trabajando con el cobre 2. O sea que aquí el cobre es +2. Si yo lo dejo así como está, tu carga total sería +2. Te pregunto, ¿sería correcto así la carga del compuesto +2 y -4? No, ¿verdad? Porque toda la sumatoria de las cargas, ¿cuánto tiene que ser? 0. Entonces, ¿cuántos cobres tiene que haber? 2. Eso, por esa razón, ustedes de esa manera calculan cuántos cobres va a estar presente. Y ahora sí, si tu carga del cobre
es 2 y tienes 2, tu carga total es 4, lo cual indica que estaría cumpliendo que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. ¿Correcto? La siguiente estructura dice así. Hidroxi. Entonces estamos hablando solo de un OH. Un OH. Carbonato. Ya, conoce al carbonato. Carbonato CO3. Ese es el carbonato. Y te dice que estás trabajando con el hierro 3. Entonces su estado de oxidación de ese hierro es +3. Veamos si las cargas están bien o será que necesita otro hierro. Entonces aquí coloco, ¿cuánto es la carga del carbonato? -2. Eso tienen que saberlo, ¿no? Es importante porque si no, si ustedes no conocen cuánto es la carga del carbonato, cuánto es la carga del OH, van a quedar en duda si es que están haciendo bien o si es que de repente aquí es 2 o 3, qué sé yo. Y aquí, como podemos ver, si hacemos el análisis de cargas, la carga total que es del hierro es +3 y la carga total del anión, ¿cuánto es? -1 del OH con -2 del carbonato, la carga total es -3. Entonces la sumatoria de los estados de oxidación es 0. Entonces solamente aquí sí se requiere un hierro. Entonces la respuesta en esta pregunta sería la alternativa avión. ¿Quedó claro aquí? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Ok. Siguiente pregunta, dice, las sales hidratadas. A ver, ¿quién me dice que eran las sales hidratadas? ¿Qué son las sales hidratadas? Las que se combinaban con agua. No, las que se combinan, no. Las que tienen agua en su fórmula, así tal cual. Porque, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, este es el sulfato de cobre. Es una sal, mira, que no tiene agua. Y cuando tú dices que combinas con agua, se entiende así. Combinación, vas a disolver la sal. Y esto es esto, chicos. Tal cual. Simplemente aquí coloco acuoso porque quiere decir que esta sal se ha disuelto en agua y que vamos a tener en el recipiente que está presente iones cobre +2 y aniones sulfatos por la presencia del agua, ¿no? Pero es sulfato de cobre. Y las sales que tienen agua es diferente. Las sales que tienen agua en su fórmula química están incorporadas las moléculas de agua que tienen. ¿Ya? Esa es la diferencia. No son las sales que se combinan, no. Son sales que tienen aguas, ¿ok? Que tienen moléculas de agua. Puede ser dihidratada, puede ser puede ser penta, puede ser deca, 17, dependiendo cuántas moléculas de agua se tienen en esa fórmula. ¿Ya? Que quede claro ello. Entonces, las sales hidratadas, voy a poner X de manera general, son aquellas que tienen agua en su estructura, en su fórmula, ¿ya? Llamadas también hidratos, se producen en la red cristalina de un sólido, quedan atrapada un número determinado de moléculas de agua. Las sales hidratadas pueden presentar propiedades físicas diferentes de sus sales anhidras. ¿Qué es una sal anhidra? Esto es una sal anhidra, una sal que no tiene agua, ¿ya? Las sales anhidras son sales sin agua. Entonces, las sales hidratadas son sales con agua. ¿Ya? Esa es la diferencia. Sal con agua. Y las anhidras son sales sin agua. Las sales hidratadas, ya leí eso, ¿no? Con respecto a las sales hidratadas, ok, entonces el enfoque va con respecto a las sales hidratadas, o sea, a esas sales que tienen
agua. Seleccionen la alternativa correcta. Dice así, los compuestos que no tienen agua en su estructura cristalina, ¿no? Sino que la absorben del ambiente en forma de vapor de agua. Ah, acá dice, son compuestos que no tienen agua en su estructura cristalina. Entonces, desde ya, creo que está claro, ¿no? ¿Son compuestos que no tienen agua? No, pues, eso es falso, ¿no? Porque las sales hidratadas son compuestos, como hemos dicho, tienen agua, ¿no? Son compuestos que contienen agua en su estructura cristalina, ¿ok? Porque al momento que estas han sido obtenidas mediante la reacción química, se han incorporado esas moléculas de agua a su estructura, ¿ya? Por lo tanto, el primero es incorrecto. En ellas, el agua está unida químicamente a los iones presentes en la red cristalina y su presencia puede afectar como el punto de fusión y la conductividad eléctrica. Cuando nosotros tenemos estas moléculas, chicos, de agua en estos compuestos, no están unidas químicamente. Estas están unidas mediante fuerzas intermoleculares. ¿Y cómo se sabe, profesora, si está unido mediante enlaces químicos o mediante fuerzas intermoleculares? A ver, por ejemplo, si ustedes tienen agua líquida y llevamos a una temperatura de 100 grados Celsius, el agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con el agua cuando ese agua líquida lo llevamos a una temperatura de 100 grados Celsius? Se convierte en evapora. vapor. Un Se vapor. evapora. Muy bien. Eso. Entonces, miren, H2O, H2O. ¿Pasó algo con la estructura química? No. Solamente hubo un cambio de fase. Y cuando hay un cambio de fase, eso simplemente es un proceso físico donde está interviniendo la temperatura y solo está habiendo modificación de las fuerzas intermoleculares, que eran las fuerzas más débiles. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, a esta sal hidratada que ustedes están viendo aquí, cuando uno está en el laboratorio y quiere eliminar estas moléculas de agua, lo único que hace es darle calor. Se le coloca temperatura y ¿qué va a pasar? Estas moléculas de agua, chicos, se van, se evaporan y te queda la sal anhidra. ¿Eso por qué ocurre? Porque no están unidos químicamente, sino mediante fuerzas intermoleculares, ¿no? Y es más sencillo por un cambio de temperatura. En cambio, si yo me preguntara, tengo el agua y quiero romper su enlace para formar hidrógeno y formar oxígeno, que obviamente ya no tiene nada que ver con agua, aquí sí hay una reacción química, porque se está rompiendo los enlaces. Y esa reacción química solamente va a ocurrir mediante un proceso, por ejemplo, electrolítico, donde yo voy a aplicar una corriente para que se rompan los enlaces. Entonces, requiero mucho mayor energía que una simple temperatura, ¿no? Entonces, aquí sí hay químico, pero al haber químico, la sustancia cambia completamente. Y eso no ocurre cuando nosotros queremos eliminar las moléculas de agua de esa sal hidratada, ¿ya? Entonces, por esa razón, el segundo enunciado es falso. No están unidas químicamente, solo mediante fuerzas intermoleculares. Son compuestos que contienen agua en su estructura cristalina, pero esta agua no afecta sus propiedades físicas o químicas. Esto es correcto, son compuestos que tienen agua, sí, muy bien, en su estructura cristalina, pero ese agua sí afecta, chicos, ¿ya? Afecta sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, ¿no? Por esa razón, eso sería también
Falso. Son aquellas en las que el agua se encuentra dentro de la red cristalina y su presencia puede afectar como el punto de fusión y la conductividad. Sí, acabamos de mencionar que el presentar el agua dentro de esa red cristalina afecta sus propiedades físicas y propiedades físicas son punto de fusión, conductividad eléctrica. Entonces, en esa pregunta 3, la D sería lo correcto. Y luego nos dice, ¿son sustancias que tienen una menor solubilidad en agua que sus sales anhidras? No. Al ser sales que tienen moléculas de agua, entonces estas van a tener mayor solubilidad frente a sus sales que no tienen moléculas de agua, ¿no? Es como preguntar, por ejemplo, el sulfato de cobre pentahidratado con respecto al cobre, al sulfato de cobre. ¿Quién es más soluble? ¿El sulfato de cobre o el sulfato de cobre pentahidratado? ¿Quién es más soluble en agua? Lo que acabamos de ver. Las sustancias que tienen las moléculas de eso, el sulfato pentahidratado, ¿ya? Por esa razón este enunciado es falso. Acá nos dice, ¿tienen menor solubilidad? No. Estas sales hidratadas tienen mayor solubilidad que estas sales anhidras. Pregunta 4, súper archi mega fácil, porque les están preguntando determine los pesos equivalentes de estas sustancias. Uy, aquí, ya, pensé que estaba mal. Del Na2SO4, del NaH4, que es el bisulfato de sodio, ¿no? Y de la última sal que viene a ser el sulfato de calcio. ¿Cómo sería su nombre del sulfato de calcio? ¿Y cómo llamo a esas dos moléculas de agua? Sulfato de calcio Hidratado. dihidratado. Excelente. Muy bien. Vamos a calcular ahora su peso equivalente. Es muy sencillo porque para determinar el peso equivalente yo necesito la masa molar de cada sustancia y el parámetro teta que depende de qué sustancia tengo para ver si es que ese parámetro teta depende del hidrógeno, depende del OH, depende de la carga total, ¿no? Y comenzamos. Sulfato de sodio. A ver, chicos. ¿Cómo calculo la masa molar del sulfato de sodio? Recordando, practicando. 2 sodios. ¿Cuánto pesa cada sodio? 23. Más un azufre. ¿Cuánto pesa cada azufre? 32. Más 4 oxígenos. Cada oxígeno pesa 16. Entonces, si sumamos, ¿cuánto sale esto? 142 gramos por mol, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, esto es una sal. Esa sal, su estado de oxidación del sodio es +1 y su estado de oxidación del sulfato es -2. Entonces, ¿cuánto es la carga total positiva? +2, ¿cierto? Y la carga total negativa, -2. Por lo tanto, ¿cuánto es ese parámetro teta? El parámetro teta es 2. Si alguien tiene preguntas, por favor, abran sus micrófonos o escriban en el chat. Entonces, el parámetro teta es 2 y simplemente dividimos 142 entre 2. Entonces, la masa equivalente, ¿no? Sería 71 para ese sulfato de sodio. ¿Correcto? Aquí, en este otro compuesto que es el bisulfato de sodio. Esto es un ácido, ¿no? Esto es un ácido. Y se acuerdan en un ácido, en una sal ácida, les dije que cuando se tiene una sal ácida, un compuesto que tiene hidrógeno,
¿Cuánto es el parámetro teta? La cantidad de hidrógenos. Exacto, entonces el parámetro teta es igual a 1. ¿Cómo calculo el peso molecular de ese bisulfato? ¿Alguien me dice por qué se llamaría bisulfato de sodio? Porque se disoció solo un hidrógeno. Muy bien, porque tú tienes el HSO4, observas que solo se disoció la mitad y tienes el HSO4. Y hemos visto que cuando se disocia la mitad, utiliza el término bi, ¿no? Muy bien, entonces por eso estoy nombrándolo como bisulfato de sodio. Y al igual que el sulfato de sodio, sumamos sodio 23 por 1, que es 23, hidrógeno 1, azufre 32 y oxígeno 16 por 4, que es 64. Eso nos da 120 gramos por mol, dividido entre el parámetro teta 1, su peso equivalente, su masa equivalente es 120, ¿no? Y en el caso de esta sal dihidratada, ¿no? Que es el sulfato de calcio, este parámetro teta, chicos, es de la carga, ¿ya? Aquí voy a colocar, es de la carga de la sal, no vayan a pensar que es de la molécula del agua, no tiene nada que ver con la molécula de agua. Esa carga es porque el calcio es más 2 y el sulfato es menos 2. Entonces la carga total del calcio es más 2 y la carga total del sulfato es menos 2. Entonces el parámetro teta es igual a 2. Y para sumar su masa molar, chicos, la masa molar de ese sulfato de sodio, no, perdón, no es sulfato, de ese sulfato de calcio es de la siguiente manera. Un calcio 40 más un azufre 32 más 16 por 4 del oxígeno. Más, aquí ustedes tienen dos formas de hacer. Puedes calcular, por ejemplo, si te pregunto cuánto pesa el agua, ¿cuánto me dirías? ¿Cuál es la 20. masa del agua? ¿20? Solo del agua, 18. solo del agua. 18. 18. Entonces puedes colocar 2 por 18 o si quieres, átomo por átomo. Serían 2 por 2, serían 4 de hidrógeno, o sea, 4 por 1, 4, más 2 del oxígeno, 2 por 16, 32, ¿ya? Entonces, al final te das cuenta que 18 por 2 sale 36, que es lo mismo a 16 por 2, 32 más 4, 36. De cualquier forma, tiene que darte el mismo resultado. Sumamos ellos, chicos, y esto sale 172 gramos por mol. El parámetro teta igual a 2, entonces el peso equivalente sería 172 sobre 2, que es 86. Eso sería la forma de determinar el peso equivalente para esa pregunta, ¿no? Facilito, ¿verdad? Nada complicado. Bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, aquí, estas preguntas sí, recordando la clase anterior. El sulfato de cobre pentahidratado. Sulfato de cobre pentahidratado. Es una sal hidratada de mucha utilidad en la agricultura, en donde se emplea como fungicida y bactericida. Se caracteriza por presentar un azul brillante y con respecto a esta sal, seleccione el valor de verdad o falsedad, ¿no? Una mol de esta sal contiene 5 moles de moléculas de agua. A ver, chicos, miren aquí, me dice, miren aquí, una mol de esa sal, que es el sulfato de cobre pentahidratada.
se está enfocando a las moles de moléculas de agua. Mira solamente las moléculas de agua. Aquí, profesora, las moléculas de agua. Muy bien. ¿Cuántas moléculas de agua tienen allí? Tenemos 5 en el compuesto, pero recuerda multiplicar por el número de mol. Entonces, en este caso es 1. Quiere decir entonces que tenemos 5 mol de moléculas de agua. Por lo tanto, ese primer enunciado es verdadero. Si hubiera sido 2 moles, profesora, hubieras tenido 5 por 2, 10 moles de moléculas de agua, ¿ya? Entonces es importante saber cuántas moles estamos hablando, de cuántas. En 159,5 gramos de la sal hidratada hay 90 gramos de agua. Ajá, yo tengo que saber que en 159,5 gramos de esa sal, ¿cuántas moles hay? Para yo poder saber cuánto va a haber en esa molécula de agua. Entonces, miren, chicos, ustedes tienen aquí una mol de toda esta sal, ¿no? Pueden hacer lo siguiente, ¿no? Pueden hacer lo siguiente. Calculen la masa molar de toda esa sal, de una mol. ¿Cuánto sería? Tenemos, profesora, un cobre, que es 63,5. ¿Me van ayudando con el cálculo, por favor? Tenemos más azufre, que es un azufre, que es 32, más 16 por 4, que son oxígenos, 16 por 4, 64, más, ¿ok? Más 5 moléculas de agua, que cada molécula de agua vale 18. ¿Cuánto sale esto, chicos? A ver, ¿calcularon? 18 por 5, eso nos va a dar 90. Y si sumamos 64, sumamos 32 y sumamos 63,5, eso nos da 249,5 gramos. ¿Cómo vas a entender esto? Mira, entonces quiere decir que una mol de esa sal pesa 249 gramos de la sal, pero dentro de esos 49 gramos de sal, pregunto, ¿cuánto le corresponde al agua? ¿Cuánto es la masa del agua? ¿Estamos todos de acuerdo que esto es la masa del agua? Sí, profesor. Estamos de acuerdo que 249,90 le corresponde al agua, ¿cierto? Entonces se acabó el problema, porque el problema te está cuestionando ahora por 159,5, acá me faltó el 5, creo, ¿no? Sí, 159,5, ¿no? Bueno, ya sería falso, pues, ¿no? Ya no sería, inclusive en vano hacer el cálculo, para ya no confundirlos más. Listo. Entonces aquí el problema dice, ¿en 159,5 gramos de la sal hay 90 gramos de agua? No, eso sería falso, porque estamos viendo que 90 gramos de agua están presentes en 249 gramos de sal. ¿Ya? Y si tú quisieras saber cuánto hay en esta masa de la sal, entonces ahí haces tu regla de 3, ¿no? Por 159,5 gramos de sal, ¿cuánto sería la masa de agua que estuviera presente? También te podrían preguntar, ¿verdad? Entonces simplemente una regla de 3. Pero en este caso, como ya tenemos la respuesta, en 249 gramos de sal, 90 gramos corresponde a la masa del agua. Y en el último enunciado dice, en 249,5, uy, mira, aquí, estamos aquí, de sal hay 6,0 por 10 a la 23 iones de cobre. A ver,
esto que acabamos de calcular, estamos todos de acuerdo que es para una mol de la sal, ¿cierto? Entonces, profesora, tenemos una mol de sulfato de cobre pentahidratado, que de acuerdo a lo que hemos hecho el cálculo, pesa 249.5, chicos. Ya, acá me olvidé el coma 5. Vamos a corregir rapidito. 249,5. Entonces, eso es lo que hay en una mol. Y ahora la pregunta va con respecto a los iones cobre, ¿no? A los iones cobre. Entonces me enfoco en los iones cobre que están aquí. ¿Cuántos iones cobre ves? Solo uno. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, profesora, hay una mol de iones cobre, que es cobre más 2. Por lo tanto, si yo te pregunto entonces, ¿cuántos iones de cobre hay? ¿Qué es lo único que tú tenías que hacer para retirar este valor de mol y hablar solo de iones? ¿Qué se tenía que hacer? Multiplicar por el número de Avogadro. ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? 6,02 por 10 a la 23. En este caso, iones de cobre. Entonces, ese último enunciado es verdadero, porque en esta masa que corresponde a una mol, efectivamente podemos ver que solo hay un ion de cobre, ¿no? Una mol, perdón, de ion de cobre. Y una mol, y como ya sabemos, una mol, ¿cuánto es según el número de Avogadro? El número de Avogadro para una mol es 6,02 por 10 a la 23. ¿Correcto? Eso sería entonces la respuesta a esa pregunta 5. En la semana pasada, la clase anterior, también vimos un ejercicio de esto de aquí, ¿ya? Refuercen ahí la semana anterior con el videíto de la semana 4 para que entiendan mejor esto de las moles si es que algo no quedó claro. El ejemplo de la semana pasada es con 2 moles, o sea que aquí era diferente. Entonces, cuando aquí es diferente, toca multiplicar, ¿ya? Recuerden que esto es muy importante porque ustedes analizan la fórmula y al final multiplican con el número de moles principales para que ustedes sepan cuántas moles tienen en total. Y si te preguntan por iones, átomos, moléculas, mira, tú tienes que multiplicar siempre por el número de Avogadro. Pregunta número 6. Aquí voy a explicar solo uno porque el resto es lo mismo para poder terminar con los 8 ejercicios. Nos piden determinar la composición porcentual de cada elemento en dicha sal. Este elemento está conformado por potasio, aluminio, azufre y oxígeno. Ojo, teniendo en cuenta que aquí este 2 solo está afectando a este sulfato. O sea, tenemos 2 de azufre y 8 de oxígeno. De potasio y de aluminio simplemente hay 1, porque el paréntesis que junta a todo este compuesto termina aquí, ¿no? Prácticamente no hay aquí, o a ver, no hay, creo, ¿no? Terminaría al final, a ver, no me he dado cuenta. Sí, termina al final, ¿no? Prácticamente termina al final. Entonces, termina aquí, termina aquí. Entonces, aquí simplemente ese 2 estaría afectando al sulfato. ¿Ya, chicos? Entonces, calculamos, mire, un potasio, 39, un aluminio, 27, aquí están los datos, estoy calculando la masa total. 2 azufres, por eso es 2 por 32, y 4 por 2, 8 de oxígenos. La masa total, 258. Entonces, si quiero calcular cuánto es el porcentaje de potasio, veo cuál es la masa de potasio. Era 39. 39 entre el total por 100 y eso sería su porcentaje.
Uno más. Quiero saber el porcentaje de aluminio. ¿Cuál es la contribución del aluminio? 27. Ah, entonces sería el porcentaje de aluminio 27 entre el total por 100, 10.5, ¿no? Entonces así sería la masa de cada una de las sustancias. Por ejemplo, azufre, esto es del azufre, 32 por 2, 64 entre el total, y calculamos el porcentaje de cada uno de los elementos. ¿Listo, chicos? Eso sería entonces la pregunta número 6. Sencillo, simplemente es una división. A ver, aquí, pregunta 7. Vamos a correr un poquito. Pregunta 7 nos dicen el porcentaje de hierro, ¿ok? El porcentaje de hierro dice que es 28%, 28%. El porcentaje de azufre, 24% de azufre, y 48% de oxígeno. De tal manera que todo tiene que sumar, ¿suma o no suma 100? 8, 12, sí, ¿no? 4, 8, sí suma 100. Si su masa molar es 400, chicos, nos están dando de dato que la masa molar es 400 gramos por mol. ¿Qué hacemos? Determine su fórmula verdadera, o sea, se refiere a determinar su fórmula molecular. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula molecular de la sustancia? Por lo tanto, ¿qué hacemos primero? Pasamos todo asumiendo que asume que todo es el 100%, perdón, 100 gramos. Eso quiere decir que la masa de hierro es 28 gramos, que la masa de azufre es 24 gramos y que la masa del oxígeno es 48 gramos. ¿Qué dice el segundo paso? Que hay que dividir entre sus pesos atómicos. Ese es el primer paso. El segundo paso es dividir entre los pesos atómicos de cada uno. Y para ello te dan de dato, ¿no? El peso atómico del hierro, 56, divido entre 56. El peso atómico del azufre, 32, divido entre 32. Y el peso atómico del oxígeno, 16. ¿Cuánto nos sale ese resultado? 28 entre 56, 0.5. 24 entre 32, 0.75. Y aquí 0.70, 48 entre 16, 3. Tercer paso. ¿Quién se acuerda cuál era el tercer paso para la fórmula empírica? ¿Qué tenemos que hacer? Hallar la relación de moles. Ajá, hallar la relación de moles dividiendo entre el menor valor. Dividimos entre el menor valor, en este caso el menor valor es 0.5, ¿verdad? Entonces 0.5, yo estoy haciendo directo para ganar tiempo, ¿ya? 0.5 y 0.5. ¿Cuánto sale eso de aquí? 1, 0.75 entre 0.5, 1.5, y la última relación es 6. Entonces, aquí, como pueden ver, son decimales y esto no puede ser así. Toca multiplicar por un número de tal manera que ese 1.5 sea par. ¿Cuál sería el mínimo número para multiplicar y que todos sean enteros? 2. Muy bien, el 2. Por 2, por 2, por 2, y sería 2, sería 3 y sería 12. Quiere decir que mi compuesto, hierro, tengo 2, azufre, tengo 3 y oxígeno, tengo 12. Chicos, ¿esto cómo se conoce? ¿Como fórmula? ¿Qué fórmula acabamos de determinar? Empírica. Eso Empírica. es, empírica, porque tú no puedes simplificar. Y estos 3 pasos que hemos mencionado son justo para la fórmula empírica. A ver, ¿cuánto pesa esa fórmula empírica? Hierro 56 multiplicado por 2, más azufre 32 multiplicado por 3, más oxígeno 16 multiplicado por 12. ¿Cuánto es la masa molar de esa fórmula empírica? 400, ¿no? Esto pesa 400. Muy bien.
y te dice que la masa molar es 400. Chicos, el valor de K es la fórmula, la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. De dato, la fórmula de la masa molecular es 400 y de la fórmula empírica también es 400. Entonces, si K es 1, ¿cuánto será la fórmula molecular? El mismo valor, ¿verdad? Hierro 2, azufre 3, oxígeno 12 sería esa fórmula. ¿Y dónde tenemos ese resultado? ¿Dónde La hay dos reseña. hierros? Eso, muy bien. La respuesta entonces sería la alternativa casa, ¿no? Acá tenemos 2 hierros, acá tenemos 3 azufres y 3 por 4, 12 oxígenos, ¿no? Entonces, si nosotros arreglamos aquí esa fórmula empírica, perdón, esa fórmula molecular sería hierro 2, azufre 4 y 3. Eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 7. Y finalmente, en la número 8, nos habla sobre las leyes ponderales. ¿Qué son las leyes ponderales? Son las relaciones que existen en las reacciones químicas, ¿no? Que se acuerdan que estábamos viendo de las moles, que es la receta de una reacción, ¿no? Dice, las leyes ponderales se refieren a la relación de masas de las sustancias que intervienen en las reacciones químicas. Entre ellas podemos mencionar la ley de Lavoisier y de Dalton. Con respecto a estas leyes, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Según Lavoisier, la masa permanece invariable en una reacción química. Eso es correcto, chicos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen una reacción química, A más B, y produce C más D, ustedes saben que hay una cantidad que entra al inicio, como toda receta, ¿no? Entonces, si en mi reacción química yo utilicé una masa, vamos a suponer, total de 100 gramos en los reactivos, en una reacción química, en los productos, tiene que haber también 100 gramos. Teóricamente tiene que haber 100 gramos. Entonces, por eso dice que la masa permanece invariable. No puede haber más ni puede haber menos, ¿ok? Eso es teóricamente, porque ya en la siguiente clase vamos a hablar de reacciones de porcentajes de rendimiento, donde vamos a ver que sí puede ser menos, ¿no? Jamás va a ser más, sí puede ser menos, pero ya vamos a explicar por qué. Ahora pensemos en la perfección, donde tenemos, por así decir, una receta perfecta, ¿no? Entonces dice Lavoisier dice que si entró 100 gramos, tiene que salir 100 gramos, ¿ya? Por esa razón el primer enunciado es correcto. Según Proust, cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Así es. Por esa razón, nosotros hemos visto que es importante entender cuántas moles, ¿no? Si, por ejemplo, acá hay una mol de A, 2 moles de B, una mol de C, 2 moles de C, de D, entonces uno dice, si reacciona una mol de A con 2 moles de B según la reacción química, ¿no? Entonces, si yo tuviera 2 moles de A, ¿cuánto necesitaría de B, chicos? Si estás observando que acá se está duplicando, aquí también se tendría que duplicar. Entonces, se necesitaría 4 moles de B, ¿ya? La siguiente semana ya vamos a hacer cálculos con esta relación. Por ahora es algo básico de manera general, teórico, entender que se cumple justamente esa relación y por ello es importante entender la información de esos coeficientes. Así que eso también sería verdadero. Y dice, según Dalton, en los óxidos de Cu cobre, no, Cu oxígeno, que es el óxido de cobre, y el Cu2 oxígeno, la proporción de las masas de cobre es de 1 a 2. Efectivamente, aquí vemos que hay un átomo de cobre, entonces cuando nosotros calculemos la masa, vamos a suponer que aquí son, la masa de esta sustancia es 2 veces el cobre más un oxígeno, y aquí va a ser, perdón, acá es 1 nada más.
Va a ser 1 de cobre más un oxígeno, y aquí va a ser 2 veces el cobre más un oxígeno. Entonces, si nosotros analizamos cuál es la relación que existe en esta sustancia del cobre y en esta otra sustancia del otro cobre, pueden ver que la relación efectivamente es de 1 a 2. En este compuesto solo hay 1 mol de cobre y en este otro compuesto hay 2 moles de cobre. Entonces, a eso se refiere la relación de Dalton, ¿no? Y por lo tanto, ese enunciado, chicos, sería verdadero. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en la 8 la respuesta, la alternativa avión, y esas serían las claves de sus ejercicios propuestos. Con eso terminamos, chicos. Felizmente alcanzó el tiempo para poder ver los ejercicios. La siguiente semana tenemos ya cálculos estequiométricos, ¿ok? Igual voy a estar subiendo la semana 4, ¿no? 5, perdón, de la solución para aquellos que no les haya quedado claro y puedan volver a repasar. ¿Ya? Ahí lo voy a subir en el canal. Buenas tardes, chicos. Buen día para ustedes. Sigan estudiando. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Listo, profesora, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Cuídense mucho.